ahora con la derivada 12. La derivada 12 tenemos f de x es igual al seno al cubo de x menos el coseno al cubo de x. Vamos a calcular la derivada. Como es una recta, tendremos que la derivada del primer término menos la derivada del segundo término. Para el primer término, como se trata de una potencia, en primer lugar derivamos la potencia, bajamos el exponente y le restamos 1 al exponente por la derivada de lo de dentro, que en este caso sería el seno. La derivada del seno es el coseno de x. Menos, ahora derivaríamos esta expresión, la derivada en primer lugar de la potencia, que será 3 por el coseno al cuadrado de x, y por la derivada de lo de dentro. La derivada del coseno es menos el seno de x. Vamos a intentar sacar factor común. Si intentamos sacar factor común, tendremos que podemos sacar factor común un 3, podemos sacar factor común también un seno de x, un coseno de x, y nos quedaría en el primer término seno de x, y en el segundo de los términos se nos quedaría positivo, puesto que los signos menos por menos más, nos quedaría un coseno de x. Este sería el valor de esa derivada. Vamos ahora a la derivada 13. La 13 tenemos f de x es igual a 1 partido de 3 por el coseno al cubo de x menos 1 partido del coseno de x. No se aprecia muy bien en la fotocopia, pero creo que es al cubo. Veamos esta derivada, al igual que antes, como es la derivada de una recta, realizaremos la derivada del primer término menos la derivada del segundo. Como el primero es un cociente, debemos aplicar la regla del cociente, que es derivada del numerador, 0, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Vamos a hacerla directamente, como es un número por una función, podemos dejar el número y hacer la derivada de la función. Pero como es una función compuesta, en primer lugar debemos de hacer la derivada de la potencia, que es 3 por el coseno al cuadrado de x, y ahora por la derivada del coseno, que es menos el seno de x, y partido a su vez del denominador al cuadrado, 3 por el coseno al cubo de x a su vez al cuadrado. Menos, ahora la derivada de esa función. Como vuelve a ser otro cociente, tengo que hacer derivada del numerador 0 por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. En este caso es una función simple, por tanto la derivada del coseno, que es menos el seno de x, y partido del denominador al cuadrado. Vamos a simplificar esta expresión. Este término de ahí nos daría 0, puesto que está multiplicando por 0, de manera que tendremos menos por menos más, daría al final positivo, 9 por el coseno al cuadrado de x por el seno de x, y en el denominador tendremos, como es 3 al cuadrado, 9 por el coseno, 3 por 2, 6 de x. Tenemos la potencia de una potencia. Menos este término de ahí también daría 0, los signos nos darían menos por menos más, que sería el seno de x entre el coseno al cuadrado de x. Como vemos que aquí estamos multiplicando, podemos simplificar ese 9 con ese 9, y además los cosenos al cuadrado se me pueden ir con dos cosenos de aquí, de manera que tendremos seno de x dividido entre el coseno a la cuarta de x menos el seno de x dividido entre el coseno al cuadrado de x. Podemos, si queremos, sacar factor común seno de x, que es la solución que aparece ahí. Si no, esta solución nos valdría. Podemos sacar factor común el seno de x, que es lo que hacen ahí, y me quedaría 1 partido del coseno elevado a 4 de x menos 1 partido del coseno cuadrado de x. Y esta es la solución que propone. También podríamos realizar el mínimo común múltiplo de los cosenos, pero es suficiente dejarlo así. Continuamos ahora con la siguiente derivada. La siguiente derivada es la derivada 14.
en la 14 nos aparece f de x igual al seno de x al cuadrado. Para realizar esta derivada, en primer lugar, como es una función compuesta, realizaremos la derivada del seno. La derivada del seno es el coseno, por tanto, en este caso, coseno de x al cuadrado. Ya hemos derivado el seno, pues ahora derivamos lo de dentro. La derivada de x cuadrado es 2x. Y esa derivada, pues, la podemos dejar así, puesto que no podemos multiplicar el polinomio con la función trigonométrica. Veamos ahora la derivada 15. En la derivada 15 nos aparece la siguiente función. F de x igual a 1 más el seno de 5x elevado a 4. Para hacer esta derivada, en primer lugar, realizaremos la derivada de la potencia. El 4 baja al exponente y me quedaría 1 más el seno de 5x elevado a 3. Ya hemos derivado la potencia, ahora nos quedaría la derivada de lo de dentro. Para realizar la derivada de lo de dentro, como es una suma, realizaremos la derivada del primer término, que es 0, más la derivada del segundo término. El segundo término, como es una función compuesta, debemos aplicar también la regla de la cadena. Derivada en primer lugar del seno, que es el coseno de 5x, por la derivada de lo de dentro, la derivada de 5x, que es 5. Si arreglamos esta derivada, nos quedará que es 4 por 1 más el seno de 5x elevado a 3, esto lo dejamos así, y en este término nos quedará por 5 coseno de 5x. Podemos multiplicar estos números, 5 por 4, 20, vamos a poner ese coseno de 5x delante, y nos quedaría por 1 más el seno de 5x elevado a 3. Esa sería la solución de esa derivada aquí.